Hello, people. Good morning to everyone. Tell me how are you today? Good morning, teacher. Fine, thank you. Morning, teacher. Okay, people. So, bienvenidos nuevamente a este ciclo 3. Esta, pues, nuestra primera sesión de este ciclo 3. Ya casi culminamos este proceso y pues vamos súper bien. Ok. Y es que 8. Profe, una preguntita. Esta vez noté un cambio, no sé si va a quedar permanente o fue por hoy, pero no está pidiendo password para el ingreso a la asistencia. Sí, eso es lo que les voy a comentar. Bueno, exactamente. Para este ciclo, digamos que he decidido no quitarle la contraseña a la asistencia. Entonces van a ser completamente libres de marcar su asistencia sin contraseña ni nada. Sí, creo que es un poco más tedioso con la contraseña, por las interrupciones de la clase y por muchas cosas. Entonces, la voy a dejar ahí. Me voy a enfocar mucho más en la participación y en el trabajo en clase, más que en la asistencia, para darles esos puntos extras e igual, pues, digamos, ya les voy a comentar. Bueno, lo primero que debemos recordar es la navegación por la plataforma, ¿cierto? Recuerden, o para los nuevos de pronto que no han estado conmigo, aquí en el Communicative Area o en el área comunicativa, ¿cierto? Communicative Area en este. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar The Attendance para marcar o registrar nuestra asistencia. Es un botón, entonces le damos clic acá y nos va a llevar a la asistencia. Ingresamos y la marcamos. Y también nos va a dar este Virtual Class. Podemos ingresar a nuestra clase a través de este mismo botón. ¿Listo? No van a encontrar nada más. Esto me aparece a mí, pero a ustedes no. ¿Listo? Entonces, Communicative Area. Y aquí vamos a encontrar los botones para marcar nuestra asistencia y para la clase, para poder ingresar a nuestra clase los días que nos corresponden, ¿cierto? Los lunes y los martes. También podemos ver que aquí tenemos una pestaña que se llama Recordings, está al lado de la sesión 13. Acá es donde les voy a cargar todas las grabaciones de cada una de las clases y aquí las podemos encontrar. De igual forma, yo les compartiré también un link de YouTube y pues este tipo de cosas para que les quede mucho más fácil acceder a estas grabaciones. Llegado el caso, necesiten verificar algo o revisar algo. ¿Listo? También recuerden lo mismo, en cada una de las sesiones vamos a encontrar diferentes aspectos como el worksheet para el día de hoy es el 3.1, Software Development Life Cycle, ¿cierto? Y las diferentes actividades que yo les voy a ir habilitando a lo largo pues de la sesión. ¿Listo? La navegación. Lo mismo en la sesión número 6 tenemos el primer examen, en la sesión número 13 tenemos el segundo. Entonces, digamos que en ese aspecto la plataforma se sigue manejando de la misma forma. ¿Listo? Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo que agregar, alguna cosa?
Ok. Como les digo, la navegación sigue siendo lo mismo. Recuerden pues la asistencia y el ingreso a clase Communicative Area, perdón. Espérenme en un momento. Que tengo gente perdida, pero no sé. ¿Ustedes por qué link utilizaron? ¿El de WhatsApp o el? De la plataforma, profe. El de la plataforma. Plataforma, profe. El de la plataforma. Profe, yo inicialmente entré Ah. por el que estaba en el correo que enviaste, pero allá habíamos unos, pero no, entonces entré a la plataforma y ahí sí entré acá. ¿Será que les envié el link que no era? Ah, ya. Estoy como en otro lado. Pero es raro que les haya enviado el del 51. Pero está muy raro. Dice, sí, es que está la clase. ¿Será que les envié el link del grupo 51? Eso está muy raro. Vamos a ver. Ahorita reviso. Entonces, esperemos entonces. Bueno. Bueno, como les decía, bueno, la navegación y todo esto, pues igual, ¿cierto? Lo único es que el acceso a clase, digamos que ya tenemos un botón para este. Y en WhatsApp, pero yo miro. Profe. Profe, yo tengo una duda. Señor. La duda que tengo es que no voy a poder estar en todas las clases porque el trabajo nos dividió en 2 turnos, o sea, turno diurno y turno por la tarde. Entonces, por lo menos esta semana me toca el turno por la tarde y puedo asistir a la clase normal, pero de pronto la semana entrante me cambian el turno, entonces ahí como para los trabajos en clase y eso. Pues ahí tendríamos que darle manejo, pues prácticamente tendríamos que mirar cómo hacemos. Igual lo importante es que podamos hacer las actividades y podamos ingresar. O bueno, sí, las actividades y pues estar al día como con los temas que estamos viendo. Ok, profe, gracias. Pero pues bueno, yo miro. Permítame un momento, yo miro a qué es lo que pasa porque yo no sé dónde se están metiendo. Permítame un momento. Profe, es que usted como que envió un enlace del grupo 53 o algo 50 y algo. Al principio. Sí, profe, ese es el enlace que se me mandó al correo. Pero eso es supremamente raro porque ese enlace en el momento. ¿Será que sí? Si yo lo copié, no sé si es el mismo que lo copié directamente de la plataforma.
English class, no, este sí es. Los que estaban en el otro link ya pudieron ingresar por el que era o todavía no. Yo era uno. Bueno, la verdad no sé qué pasó porque yo lo copié directamente de la plataforma, entonces me parece muy raro qué fue lo que pasó, pero bueno, si ahí aparece el link del grupo 51 del ciclo 3. Tengo a Iván, Jeremy, listo, pero bueno, esperemos que se puedan conectar bien. Listo, entonces, bueno, me perdonan la vida, ya miraré, es enviar entonces un nuevo correo y miraremos. Bueno, recuerden que pues las dinámicas de la clase, la evaluación y todo eso, entonces pues las actividades en clase y participación no dan nota cuantitativa. Recuerden que no hay una nota como tal específica que podamos sacar en la participación de clase, ¿cierto? Recuerden que es apreciativa pues al final del ciclo para ayudar a subir la nota final, que eso es como el incentivo que yo les doy por participar, por hacer las actividades, por estar aquí pendientes y todo esto. Entonces, miremos. Recuerden que tenemos dos exámenes, un intermedio que vale el 50% y un final que vale el 50%. Entonces, digamos que el curso también está diseñado para que con solo haciendo los dos exámenes, yo pueda pasar el curso. Obviamente, pues si no marco asistencia o no asisto, pues me van a quedar las fallas. Pero de igual forma puedo pasar el curso de inglés con estos dos exámenes. Entonces, yo he decidido que por el trabajo en clase, yo les voy a dar una unidad. Entonces, ¿qué es una unidad? Pues simplemente que si mi nota final con los dos exámenes es 3, pero yo participé, estuve en las actividades, traté de ser activo, pues así no sea de pronto con el micrófono, sí estuve siempre haciendo y participando en las actividades pues en línea que se fueron haciendo durante cada una de las sesiones. Yo me gano esa unidad, como mi nota final fue 3, pero mi participación fue activa, entonces mi nota final pues me va a quedar en 4 y así sucesivamente. Si mi nota final era 3,6, con la participación me va a quedar en 4,6 y mi nota final fue 4, pues con esa unidad me va a quedar en 5. Si mi participación fue como más bien de pronto aleatoria, como intermitente, unas veces sí, otras veces no, pues ya digamos que entraríamos a mirar si es la mitad. No es una unidad, sino media unidad. Entonces, si saqué 3, pues saco 3,5 o 3,1, 3,2, dependiendo de la participación, de qué tan activo o activa estuve durante pues cada una de las sesiones. Digamos que esa es la forma en que yo los puedo incentivar a estar en clase, a participar, a estar más involucrados. Yo sé que muchos de pronto, ¿cierto? Como decía Eduardo, por cuestiones de trabajo van a estar en unas y en otras, pero pues digamos que la idea es que le demos manejo a eso y siempre es priorizar pues el estar en clase, que es algo pues que nos va a ayudar a que la clase sea más dinámica y no sea pues de pronto solo el formador hable y hable y hable, porque pues nadie más habla, nadie participa, entonces la idea es que podamos generar esa dinámica, ¿listo? No sé qué opinen sobre esto, si de pronto consideran que podría ser más alta, en vez de una unidad, podría ser una unidad y media o 2 unidades. ¿Qué opinan de esto del trabajo en clase? Pues a mí me parece, profe, que así está bien. Muy buen planteamiento el suyo, profe. Gracias. Sí, a muchos en el ciclo pasado, digamos que yo les di esta unidad, sobre todo a los más activos, a los que siempre estaban ahí involucrados, como les digo. Sé que pronto no pueden activar el micrófono, pero hacemos actividades en línea y estamos trabajando, estamos ahí todo el tiempo. Entonces, eso es como
lo que quiero valorar y el hecho de conectarnos y estar aquí en cada una de las sesiones, pues, si falte una, pues no pasa nada igual, ¿cierto? Eso es. Listo. Como les digo nuevamente, de pronto para los que llegaron, la asistencia ya no tiene contraseña porque pues de pronto voy a dejar que la marquen. Eso es evidente que me asisten 10 y me marcan 30 la asistencia, lo cual es normal. Entonces me voy a concentrar mucho en el trabajo en clase y en las actividades en clase. Esa es lo que más peso va a tener para pues darles ese adicional. ¿Listo? Y quitarnos eso de la contraseña, que es que acaban de llegar, que cuál es la contraseña y todo esto. ¿Ok? Como siempre, la idea es dinamizar cada una de las sesiones. Trataré pues de poner diferentes actividades, de variarlas, los voy a retar mucho en este ciclo. Quiero retarlos un poco más. Siempre soy consciente de los que de pronto no saben inglés. Es más difícil, pero también nos va a ayudar. ¿Listo? Es un proceso y pues igual yo estoy aquí para ayudarles y para que podamos avanzar. ¿Listo? Nuevamente, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Todo está claro hasta este punto? Sí, señor. All right. Perfect. Entonces, recuerden que el día de hoy vamos a comenzar con la sesión número 1. And we are going to get the worksheet 3.1. Yeah. So today we have a topic that is called software development life cycle. We have a process and a step-by-step software development. You have number 1, that is planning. Then you have defining, designing, building, testing, and deployment. ¿Ok? ¿Alguien recuerda o sabe a qué hace referencia este término de deployment? ¿Qué es eso de deployment? Desarrollo, profe. Not exactly. Miremos este. Dime. Profe, el despliegue. Un despliegue. Y si lo tomamos en el desarrollo de software, ¿cómo así que despliegue? Pues como la presentación final de la aplicación. Ok, perfecto. Básicamente el deployment hace referencia a la exhibición o a la introducción del producto. O sea, cuando hacemos el deployment es porque ya todo está listo y ya se saca al público, ¿cierto? Se exhibe o se publica, podríamos llamar. ¿Listo? Esta etapa del deployment, como ven, es la última. Y es cuando ya, mire, aquí se hace el testing, hacemos las pruebas y decimos, no, este producto ya está más que listo. Ya, listo. Lo lanzamos al mercado y en el deployment es cuando ya se exhibe, ya los usuarios comienzan a utilizarlo, ya los usuarios comienzan a trabajar en él. Para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Software Development Life Cycle. Son 6 pasos muy sencillos que se deben tener en cuenta al momento de desarrollar cualquier software. Más adelante vamos a ahondar un poco más, vamos a hacer otras actividades para introducir un poquito más el tema. ¿Listo? Okay, so here we have the vocabulary. I think it's not difficult, but it's just different. Let me check something here. Give me just one. Antes de comenzar, digamos que en el vocabulario del día de hoy tenemos algo, pues un término que es compilador y tenemos un término que es un intérprete. Yo quisiera preguntarles, ¿son estos dos términos o bueno, son programas
lo mismo o son diferentes? ¿Un compilador y un intérprete son lo mismo? ¿O son totalmente diferentes? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver por acá. Entiendo que son conceptos distintos, diferentes. Listo. Entonces, vamos a ver un corto video, lo vamos a ver en español, ya que genera muchas dudas respecto a cuál es la diferencia entre cada uno. Tienen muchas similitudes, pero pues son diferentes en ciertas cuestiones. ¿Listo? El compilador es la parte en que interactúa el lenguaje máquina con el lenguaje. Bueno, vamos a ver. Pero sí. So I have the audio on. Yes. So this is a video. It's quite short, 1 minute and 7 seconds. So what is a compiler and interpreter in programming? So we're going to listen or we're going to watch the video and try to understand this concept. En la parte anterior del diccionario explicaba que al crear código en un lenguaje de programación, este debe pasar por algún proceso para convertirse en algo entendible por la máquina. Es aquí en donde entran los compiladores e intérpretes, que para nuestros intereses hacen más o menos lo mismo. Un compilador es un software que convierte tu código a un lenguaje de más bajo nivel, como un ejecutable de Windows o directamente al lenguaje máquina que puede controlar el hardware. Por otra parte, un intérprete también convierte tu código, pero a un nivel intermedio que se ejecuta directamente, como el código que funciona en un navegador web. Entonces, ¿debe preocuparte si el lenguaje que quieres aprender se compila o se interpreta? Para nada. Sirven para cosas diferentes, así que no serás mejor o peor programador por usar uno u otro. Lo que sí importa mucho es que también haces tus algoritmos. Mira lo que es esto en el siguiente video del diccionario. Ahora dale like a este video si te ha gustado. Comparte en los comentarios qué tipo de contenido te gustaría ver y si tus algoritmos. En la parte anterior del diccionario explicaba que al crear código en un lenguaje de programación, este debe pasar por algún proceso para convertirse en algo entendible por la máquina. Es aquí en donde entran los compiladores e intérpretes, que para nuestros intereses hacen más o menos lo mismo. Un compilador es un software que convierte tu código a un lenguaje de más bajo nivel, como un ejecutable de Windows o Entonces dice que un compilador convierte el código, ¿ves? Menos. Es aquí en donde entran los compiladores e intérpretes, que para nuestros intereses hacen más o menos lo mismo. Un compilador es un software que convierte tu código a un lenguaje de más bajo nivel, como... Entonces dice, un compilador es un software que convierte tu código a un lenguaje de más bajo nivel. ¿Qué quiere decir eso? No sé si alguien me puede ayudar con eso. Una forma de lenguaje más fácil de entender para el computador, por decirlo así, el tema de binario, que es una forma más fácil de entender. Ok, perfecto. Igual dice, por ejemplo, que un ejecutable de Windows, ¿cierto? Es lo que nos dice acá. Entonces serían como esas instrucciones que yo coloco en el sistema y hace que el computador lo pueda ejecutar y lo pueda entender. Ese sería el compilador.
Y entonces miremos el intérprete, que sería como más un lenguaje intermedio, como los navegadores, ¿cierto? Y es más instantáneo, digamos que, de acuerdo a esto, una de las diferencias del compilador, digamos, primero se escribe y después se puede ejecutar, o sea, el compilador no necesariamente se ejecuta inmediatamente. En cambio, en el intérprete sí. El intérprete, como la función del navegador, está todo el tiempo, se hace es en el proceso y en el momento. Digamos que el intérprete no es antes de, sino durante. Y el compilador sí sería antes de. No sé si de pronto esto nos da un poquito de idea de la diferencia o no sé, necesitamos un poquito más de revisión de estos dos temas. Sí, profe, O porque queda un poco términos como más bien. confuso. Es que realmente es un poco más complicado. Son términos que se usan bastante, pero digamos que cuando vamos al trasfondo de cada cosa, ya como que no estamos tan seguros. Sí, Jorge. Sí, profe, para mayor claridad, cuando habla de compilador y hace referencia ya a ceros y unos y habla de un lenguaje simple, pues la verdad no me queda muy claro. Si usted me ayuda a comprender esa parte para poder entender la diferencia del intérprete. Sí, exacto. Digamos que eso es lo que quiero que veamos. Miremos este otro video. Este sí es un poco más largo. Y entonces dice lenguajes de programación, compilados o interpretados. ¿Qué es mejor y dónde se usa? Entonces vamos a ver un poquito más, a ver en este video, de qué trata y en qué consiste. ¿Listo? Entonces, también está en español, no para que no dé pie a malas interpretaciones, sino que sea completamente claro. Entonces, let's check. Hoy vamos a entender qué es un lenguaje interpretado y un lenguaje compilado. Los términos intérprete y compilador se refieren a la forma en que un programa es ejecutado. En teoría, cualquier lenguaje de programación puede ser compilado o interpretado, pero en la práctica algunos lenguajes solo ejecutan de una u otra forma. Empezaremos con unos ejemplos de lenguajes de programación compilados. En primer lugar, tenemos al lenguaje C. Este lenguaje es muy famoso, en casi todas las escuelas se enseña y muchos de nosotros los programadores iniciamos con este lenguaje. Es el mejor ejemplo de un lenguaje compilado. En segundo lugar, tenemos al sucesor del lenguaje C, que es el lenguaje C++. Este lenguaje es muy parecido a su antecesor, con la diferencia de que este lenguaje se puede usar orientado a objetos o estructurado. En tercer lugar, tenemos al lenguaje de programación llamado Go, que no es tan enseñado en las escuelas y tampoco es tan antiguo como los dos anteriores. Ahora vamos a comentar unos ejemplos de lenguajes de programación interpretados. En primer lugar, tenemos al lenguaje de programación Ruby, que ya es bastante popular entre los desarrolladores. En segundo lugar, tenemos al lenguaje Python. Este lenguaje es súper famoso y de los lenguajes de programación más usados en los últimos años. Y por último tenemos al lenguaje de programación JavaScript, que también es de los lenguajes más populares y más usados al igual que Python. Ahora, hay que entender que tanto lenguajes compilados como lenguajes interpretados son programas que convierten el código que escribes al lenguaje máquina, es decir, a código binario, para que la computadora lo pueda ejecutar. Es decir, tanto lenguajes compilados como lenguajes interpretados tienen la misma finalidad y se pueden usar en muchos casos parecidos o iguales. Ahora vayamos con la pequeña diferencia entre un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado. En el lenguaje compilado se requiere un paso adicional antes de ser ejecutado. A este paso o proceso se le llama compilado. Este proceso convierte el programa a código fuente, que es directamente ejecutable por el computador. Es por eso que después de compilar el programa, se nos crea un ejecutable en nuestro computador. El lenguaje interpretado lee el código fuente del programa línea a línea, llevando a cabo cada vez las instrucciones específicas contenidas en la línea. Es decir, un lenguaje interpretado es convertido al lenguaje máquina a medida que es ejecutado. No habrá ejecutables en el computador.
Ahora hablemos de las ventajas que tiene uno sobre el otro. Los programas compilados se ejecutan mucho más rápidamente que los interpretados. Además de las ventajas de la velocidad, los compiladores protegen el código fuente de alteraciones no permitidas. El código, una vez compilado, no se parece en nada al código fuente, y esa es la razón por la que los compiladores se usan casi de forma exclusiva por las firmas comerciales de desarrollo de software. En los lenguajes interpretados, en el ciclo de desarrollo, es decir, en el momento en que escribes el código y lo pruebas, es más rápido. Estos lenguajes de programación están optimizados hacia el programador, le hacen un poquito más fácil la vida al programador. Los dos tipos de lenguajes de programación son muy útiles en el desarrollo y cada vez la brecha entre ellos es más delgada. Ya hay lenguajes de programación híbridos, como es el caso de Java, que es interpretado y es compilado. Muchos también consideran a Python, pero de la fuente que yo saqué estaba como interpretado, así que lo decidí dejar así. Ok, ¿qué opinan de este otro video? ¿Sí tiene un poco más de claridad o seguimos igual? Como que no sé todavía. Pues lo que comprendo yo es que el intérprete lo que permite es que en la medida que se va, él como que hace un recorrido línea en línea en la medida que se va ejecutando, según la explicación. Y el compilado, pues, según aprecios yo, puede que esté equivocado, como que hace un recorrido total o más rápido del código. No sé si sea así, profe, gracias. Por esos lados es. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se arriesgue, que nos quiera dar su opinión? Yo, profe, pues no, yo creo que el tema está claro, es decir, el lenguaje máquina no es algo que sea natural para nosotros, por eso están los lenguajes de programación, ¿sí? Y los lenguajes de programación lo que hacen es darte como palabras más naturales al lenguaje del ser humano para poderle dar instrucciones a esa máquina. Y pues el compilador lo que hace es que primero tú das el conjunto de instrucciones completo y ahí sí ejecutas el programa. Y el interpretado lo que hace es ir evaluando línea por línea las instrucciones que tú le estás dando a la máquina. Esa es la diferencia, no es más. Creo yo que está claro, profe. Con este video quedó muy claro. Exactamente, totalmente por ese lado. Sí, entonces, digamos que la diferencia, los dos son un mismo rol, pero la diferencia es el compilador. O sea, yo no puedo ver qué me está quedando mal o que si hay algún error en el momento, como paso por paso, sino que primero hago todo y después se crea el ejecutable y al momento de ejecutarlo es donde se ve la falla. Digamos que ese sería el compilador. Y como pues saben, igual también depende, como creo que la mayoría, no sé si alguien ya tenga más experiencia, pues han usado Python o lo que es Java. Entonces, de pronto, el C, ¿cierto? El lenguaje de programación C o el C++, que son más hacia el lado del compilador, pues de pronto por ese lado no, no lo entendemos tanto, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el compilador. Como les decía yo, funciona, primero se hace y se compila y ahí sí se puede ejecutar. En cambio, el intérprete sí se puede generar, digamos que en vivo, en el momento, ¿listo? Sí, Jorge. Profe, entonces para comprenderle mejor, compilado identifica errores a la totalidad del código que se ha elaborado. Pues de pronto más que errores es, se ejecuta al final. O sea, sabemos cómo funciona, pero al final. Después de hacer todo el código y todo el trabajo, generamos un archivo ejecutable y a través de ese ejecutable sabemos si funcionó o no funcionó lo que hicimos. Gracias, profe. Ese sería el compilador. El intérprete es como cuando, por ejemplo, en Visual,
estudio, ¿cierto? Que empezamos y empieza a hacer la lectura y nos muestra como error, un error directamente ahí que empieza a ir uno por uno o línea por línea, ¿cierto? Y podemos ir viendo lo que vamos haciendo. Digamos que en el compilador no. En el compilador no podemos ir viendo lo que vamos haciendo, sino que ya es porque sabemos y lo hacemos y al final decimos, bueno, no funcionó, algo me falló, tengo que ir a mirar qué me falló. En cambio, pues el intérprete sí me dice el dónde. Digamos que en vivo y en directo. Listo. Como les digo, quise ahondar mucho en este tema porque sí genera como bueno, esas dudas y esas cuestiones que a veces pues no son tan claras. Listo. Nuevamente, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ok, entonces, bueno, igual vamos a andar un poquito más, ¿cierto? De ir y ver más videos, tener un poquito más clara esa parte. Llegado el caso, listo. Y yo voy a mirar si encuentro algún otro video que sea mucho más específico y podemos ahondar la próxima sesión. Bueno, sería mañana, podríamos ir poco más. Okay, people, so now we continue with the vocabulary. So we're going to talk about the vocabulary and we're gonna do a little practice. Pequeño paréntesis, ¿hay alguien de pronto acá? Yo creo que sí, que no en el grupo de WhatsApp. Es de nuevo con nosotros. Igual les voy a compartir el link. No he eliminado esto. Les voy a compartir el link para que nos podamos unir al grupo de WhatsApp. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta actividad del vocabulario? Vamos a tener unas situaciones, unas oraciones. Nosotros debemos escoger la palabra o bueno, el término que creemos que mejor complementa pues cada una de estas oraciones. Es una encuesta, entonces no va a quedar bien ni no va a quedar mal. Simplemente estamos en dar nuestro mejor, digamos, nuestro mejor intento, ¿sí? De pronto, si no sé, pues trato de adivinar, trato de mirar. Lo importante es hacer un buen trabajo y después, entonces ya socializamos cada uno de los términos y miramos cuál es su significado más a profundidad. ¿Listo? Si no saben, pues no hay problema. Simplemente lo ideal sería hacer la actividad y poder avanzar. ¿Listo? Ok, entonces, let's start. Vamos a comenzar la actividad. Okay, so let's go. Remember, software development life cycle. We have 6 steps for the software development. So let's go. All right, so we have
requirement analysis is the most important and fundamental stage in software development life cycle, SDLC. So, requirement analysis. Mi pregunta entonces es, ¿por qué el análisis de los requerimientos es el paso más o es la etapa más importante y fundamental de este ciclo del desarrollo del software? ¿Qué nos brinda ese análisis de los requerimientos? Porque es la que define realmente los criterios de desarrollo. Es la que define el modelo de desarrollo. Ok, excelente. Very good. Exacto. Es el que nos da el rumbo, nos da una dirección, ¿cierto? Nos dice hacia dónde debemos ir, pues obviamente qué es lo que debemos hacer. Perfect, people. Thank you very much for that. Entonces, recuerde, requirement analysis, ¿cierto? Ese análisis de esos requerimientos que son necesarios o que el cliente dice, solicita para nuestro proyecto, para el proyecto del programa. Okay, so let's try next one. Okie dokie, this is just estamos divididos. Entonces, I'm sorry, I don't have any information about the program. You have to talk to the. Entonces, la respuesta correcta, the correct answer is domain. To the domain expert. ¿Qué es un domain expert? ¿Cómo lo traduciríamos? ¿Cómo diríamos? ¿Qué es un domain expert? Any idea, people? No, okay, no worries. Cuando hablamos de domain expert, hablábamos de como cuando decimos un experto en el área o experto en la materia, ¿cierto? Es una persona que tiene mucho conocimiento o dominio de un área o un campo en específico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de domain expert, son esas personas que tienen ese conocimiento específico en un área, por ejemplo, en matemáticas, en inglés, o no sé, en biología, en geografía, todo esto, ¿cierto? Son personas que tienen esa capacidad y esa experiencia. En este caso, podríamos hablar de los programadores, ¿cierto? I don't have any information about the program. No tengo información acerca del programa. Tienes que hablar pues con los que saben, literalmente. Entonces, domain expert es eso. Ahora, cuando hablamos de domain solito, nos tiene varias traducciones. Pues nos habla de un campo o un área. Por ejemplo, el área pública. Podemos decir the public domain. Por ejemplo, estos documentos están expuestos al área pública, o sea, son totalmente públicos. Decimos, these documents are exposed to the public domain, ¿cierto? Todo el área pública o el campo público en ese sentido. Y pues cuando hablamos de un domain, hablamos de un dominio de una dirección de internet, el .com, el .cl, el .net, todo esto también sería un dominio. ¿Ok, people? Okay, is that clear or do you have any questions about this?
Pues un poco confuso, o no sé si confuso, pero pues porque como tiene varios significados, pues por eso pues lo aplica uno diferente. No, don't worry. Ajá. Entonces, miremos. Tenemos que tener en cuenta que cuando decimos domain experts, tiene que ser juntos para que yo hable de un experto en algo. ¿Listo? Si yo solo hablo de domain, tendría que mirar el contexto en el cual se está hablando de este domain, ¿sí? Para saber. Entonces, ¿cuáles son esos contextos? El primero es que me esté hablando de un dominio de internet como el .com o el .net, como les decía, o me esté hablando de un campo o un área específica. Miremos, por ejemplo, por acá unos ejemplos. Dice que, por ejemplo, dice an area of interest or an area over which a person has control. Entonces dice que es un área de interés o en la que una persona tiene control. Entonces, she treated the business as her private domain. Entonces, ella trató el negocio como su área privada, como si fuera de ella, ¿cierto? Entonces, miren que domain está solito, entonces me habla de un área, como si fuera su área o su campo solito. Y como les decía yo, these documents are in the public domain. Dice, available to everybody, algo que está disponible. Miremos acá. Are you still looking for some kind of job in the political domain? ¿Cierto? Pues todavía estás buscando por algún trabajo en el área de la política o en el campo de la política. Entonces, mire que también es un término un poco más formal, ¿cierto? Y que debemos tener cuidado, pues, donde lo utilizamos. ¿Listo? Miremos acá. I don't do any gardening. That's my wife's domain. Miren, sí, yo no hago nada de jardinería. Es que no recuerdo cómo se diga eso en español. Eso es como, eso es el área de mi esposa, o eso es de mi esposa. ¿Listo? ¿Sí queda un poco más claro o tenemos dudas al respecto? Sí, quedó claro, gracias. Ok, my pleasure. ¿Listo? Domain. Entonces, let's continue. Profe, qué pena. Se me había presentado un problema con el computador y lo tuve que reiniciar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ok. Bueno, estamos haciendo esta actividad de la práctica de vocabulario para revisar pues, el vocabulario de la sesión del día de hoy. Mira, acá comparto el link por el chat de Teams y también está en WhatsApp. Lo voy a compartir otra vez por acá. Simplemente hacemos parte de la actividad. Si no sabemos, pues tratamos de mirar a ver cuál es la respuesta correcta y ya después socializamos un poquito. Bueno, dice, the company agreed to conduct a, entonces hablamos de feasibility study for the creation of the new platform for the client. Cuando hablamos de feasibility, esta es la respuesta correcta, hablamos de factibilidad. Dice un estudio de factibilidad. ¿A qué hará referencia a eso? ¿Cómo así que un estudio de factibilidad?
como un estudio de percepción de la usabilidad que puede tener la plataforma en los clientes. Exacto. Digamos que esto, validar la viabilidad, la creación de una se puede realizar. Exacto. Entonces miren que ese feasibility study es bastante importante dentro del desarrollo de software porque nos va a dar como eso. Ya tenemos los requerimientos, pero muchas veces esos requerimientos del cliente son de pronto exagerados o van un poco más allá de lo que se puede hacer. Entonces, en este estudio vamos a decirle al cliente, listo, sus requerimientos están bien, pero tendríamos que hacer estos cambios o alguna de estas situaciones. Exacto. ¿Qué tan probable permite lo que se realice? Exactamente. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de feasibility. Esa es la pronunciación. Feasibility. Feasibility. Podría ser, por cierto, por esos lados. Feasibility study. Okay, let's continue. So here we have another interesting term that is the robustness. Yeah, the robustness of this program is amazing. It doesn't have any bugs in its functionality. So when we talk about robustness, cuando hablamos de robustness, hablamos de la fortaleza, ¿cierto? Del vigor, fortaleza de una persona o de un animal. O en este caso estamos hablando de la fortaleza de un código. ¿Cómo así que la fortaleza de un código? ¿A qué hace referencia cuando digo que un código es fuerte o que un código es robusto? En este caso estamos hablando de robust o robustness. ¿A qué hago referencia con eso? Ojo, pues, a un código que está bien completo o más o menos así. Exacto. Pero cuando hablamos de robust o robustness, como nos dice Carlos, es decir que está bien estructurado frente al problema. Exactamente. Es un código, digamos que también hablamos de resistente, ¿cierto? Cuando hablamos de la resistencia. Es un código que, digamos que está supremamente bien hecho. Y tiene unas buenas bases, por lo cual digamos que no es propenso a fallar, sino que de pronto tiene una carga exagerada de información o de pronto lo están exigiendo más de lo que debería ser, pero responde bien para todo esto. ¿Listo? Entonces, miren, the robustness of this program is amazing, ¿cierto? Entonces, sí, realmente es increíble que este programa no tenga ningún error en su funcionalidad. Es destacable. Listo. ¿Sí queda clara esta parte de robustness? O él sería solo el robust, ¿cierto? Hasta la T. También sería fuerte, con vigor en este caso. ¿Is that clear? Yes, teacher. It's clear. Ok, perfecto. Ese término también es bastante utilizado, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de robustness o robust, se utiliza bastante. So, let's continue. Bueno,
Acá tenemos algo que se llama modular design or modularity in design. Dice que is a design principle that subdivides a system into smaller parts called modules, which can be independently created, modified, replaced, or exchanged with other modules or between different systems. ¿Quién me ayuda a entender esto? De acuerdo a lo que nos explican, ¿qué es diseño modular o qué es la modularidad en el diseño? Profe, pues yo tengo entendido dentro de lo que es la arquitectura de software que la modularidad es como una práctica de, por ejemplo, tú estás creando una aplicación, cada clase que tú programas debe tener una única responsabilidad, ¿sí? De tal forma que esté separada de las demás clases, que si tú tienes que modificar esa clase, no se ve afectado todo el desarrollo de la aplicación. Entonces, si uno tiene en cuenta eso desde el principio, le es más fácil, le va a ser más fácil depurar el código más adelante. Si necesita cambiar una clase, como yo ya tuve en cuenta la modularidad, pues no voy a haber afectado el programa completo. No voy a tener que refactorizar todo el código, pues por no haber pensado en eso desde el principio. Esa sería la modularidad, que cada clase tenga su función en particular, o cada sistema tenga su función específica independiente de los otros. That's incredible, Edward. Thank you very much. Exactamente, ¿listo? Esa es la modularidad. Es como la imagen, ¿cierto? Un rompecabezas y cada parte cumple una función. Que si se me dañó esta, pues yo tendría que buscar o comprar, pues literalmente otra y la que vuelva y enchace suficientemente bien. O de pronto no me gusta este color, pues cierto, si lo llevamos de esa manera y me gusta otro, entonces que sea fácil, eso es reemplazar esos módulos, ¿cierto? Modules, para darle una mejor funcionalidad o, como dice acá, se pueden intercambiar con otros módulos entre diferentes sistemas. Entonces me da una, ¿cómo es que se dice? Me da como una optimización de reutilización de todas estas clases y módulos y todo esto. ¿Listo? So the same. Is that clear? Modular design and modularity in design? Or do you have any questions, doubts? ¿Alguna duda, alguna situación todavía con este? So, no. Okay, let's continue. Ya vamos por la mitad, entonces continuamos. Ok, that's very good. Digamos que acá solo tenemos una opción que es posible, que sería de compiler, ¿cierto? Entonces ya ejecutó, corrió su código a través del compilador, ¿cierto? Podríamos usar también el intérprete de interpreter, también podría ser una opción correcta, pero que aquí no está, ¿cierto? Feasibility study no es posible. A través del dominio no, porque esto no es un programa que lea un código o que lo ejecute. Y subset, pues tampoco hace referencia. Listo. Compiler, ya lo vimos un poco. It's okay.
Excellent, people. So the best option here is an interpreter. It's a computer program that changes instructions into a format that can be understood and used by the computer. Just that. Great. Excellent, people. So a debugger es un programa, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Detectar, pero también corrige los errores en un programa. Entonces, el interpreter los puede detectar, pero no más. Digamos que debugger sí está más especializado, inclusive puede ser una persona también, en buscar y detectar y corregir esos programas. No solo se detectan, sino que también se están corrigiendo. ¿Listo? Entonces, debugger viene debug, ¿cierto? Que es un error, y debugger, pues es un depurador, ¿cierto? O la depuración. Corregir todos estos errores. So, let's continue. Este de pronto no era tan claro, pero sí. Entonces, this stage is usually a subset of all of the stages as in the modern SDLC models. Entonces, esta etapa es simplemente un subconjunto, pues una subetapa de todas las etapas, ¿cierto? O sea, es algo, un paso más intermedio pequeño de todas las etapas principales. Entonces, a subset es un subconjunto, literalmente. Ok, subset. Remember, deploy es parte de deployment, ¿cierto? Del despliegue o desplegar. Me gusta más asimilarlo al deployed, más a un lanzamiento, ¿cierto? Es que literalmente no se me ocurre una palabra más adecuada que despliegue, pero es cuando un producto, una aplicación, algo ya está listo y se va a lanzar, se va a exhibir, se va a hacer ya completamente al público, listo. Entonces, once the product is tested and ready to be deployed, it is released formally in the appropriate market. ¿Listo? Recuerden, deployed. And here we have the last one.
Perfect. So, the deployment, ¿cierto? Lo mismo, simplemente es lo mismo, pero diferente, ¿cierto? El despliegue del nuevo producto está programado para noviembre, pero pues el despliegue sería más el lanzamiento, o como les digo, es que ese despliegue no me convence tanto para el rol que se ocupa. Listo, people, entonces con esto terminaríamos. Debería ser como la implementación, ¿no? Podría ser. Es que es esa etapa final donde ya todo está listo. Entonces, simplemente es sacarlo al mercado. Entonces, y despliegue no me da, o sea, yo escucho el despliegue del producto, a mí se me ocurre cualquier cosa menos que es cuando el producto o la aplicación o el programa se lanza al público. Si encuentran una palabra más adecuada, me dicen, por favor, porque a mí no. La implementación. Lo que pasa es que la implementación también me suena, pues podría ser más adecuada, sí, sino que como la implementación del programa será tal día. Entonces, todavía me deja como conceptos en el aire. Listo, people. Entonces recuerda, tenemos requirement, domain, feasibility, robustness, design modularity, compilers, interpreters, debuggers. We have deploy as a verb, deployment as a noun, and subset. So people, do you have any questions about this, or is totally clear? Yes, Anna, the program will be released in November. Yes, exactly. That's another way. Exacto, Carlos, Arturo, se usa deploy o deployment en cada caso, dependiendo, ¿cierto? Si yo hablo de que, lo mismo que hemos hablado durante todas las otras partes, hay verbos, hay palabras que funcionan como verbo, ¿cierto? Como decir, por ejemplo, cantar, ¿cierto? Entonces, ella canta muy lindo, ese sería el verbo cantar. Y está el sustantivo de cantar, que sería canto. Entonces, el canto de ella es muy lindo. Básicamente es la misma idea, pero gramaticalmente se utilizan de formas diferentes. Entonces, lo mismo es con deploy. El producto será desplegado o lanzado, ¿cierto? Tal día. El producto es el que hace, es como funciona como verbo, o el despliegue del producto será tal día. ¿Sí ven? Es la misma idea, pero gramaticalmente es donde cambia. Pero la idea es la misma. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Les voy a compartir el link de un video en el cual nos hablan de del Software Development Life Cycle. Entonces vamos a ver este video y vamos a hacer un ejercicio. Entonces les voy a explicar. Recuerden que podemos ir a subtítulos, inglés generados automáticamente, nuevamente a subtítulos y traducir automáticamente. Allí vamos a encontrar pues los subtítulos en español que nos van a permitir llevar pues el video, sobre todo para las personas que no tienen tanto pues nivel de inglés. Yo les recomiendo también reducir la velocidad a 0.75 para que les dé tiempo de asimilar la información y eso, sí, no hay afán. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo quiero que veamos el video y vayamos a la plataforma, ¿cierto? En la sesión número 1. Hay una actividad, espere, yo cambio para que no se vea tanta cosa.
Hay una actividad que se llama Video Comprehension. Cuando vamos a ingresar acá, vamos a encontrarnos con 6 preguntas relacionadas con el video. Yo simplemente debo mirar y seleccionar la respuesta que considero. Entonces dice, what is the software development life cycle? ¿Qué es eso? Entonces, todos dice una metodología y esta metodología, ¿qué es lo que permite? Vamos a escoger la que creamos, que es más acertada y le damos comprobar. ¿Sí? Y luego así con cada una de las preguntas, por ejemplo, aquí es falso y verdadero y así sucesivamente. Vamos a tener más o menos, yo digo que 15 minutos. 15 minutos es perfecto para hacer esta actividad, para poder continuar con la actividad final. ¿Listo? Entonces, vemos el video. Como les digo, le podemos reducir la velocidad para que lo podamos comprender mejor. Y hacemos las preguntas de la comprensión del video. ¿Listo? Y pues compartimos un pantallazo del resultado. Cuando nos quede, pues podemos reintentarlo todas las veces que queramos. Entonces, pues sería bueno si compartimos pues el 10 de 10. Bueno, en este caso sería 6 de 6, que queden todas correctas. Igual, él también nos muestra la solución de cierto modo. ¿Listo? Entonces, 15 minutos, hacemos la actividad y retomamos para ir al final. ¿Ok? Recuerden marcar la asistencia, no tiene contraseña, solo ingresan y registran su asistencia. No se les olvide, por favor.
Profe, hola. Ah, es aquí ya. Ok, people. Cuéntenme cómo les fue con el video. Súper difícil, normal. The video is easy for comprehension, but I don't have any question about the video. It's easy. And the question in the platform is easy for the read and comprehension. I believe. That's nice. That's pretty nice. I know it's not very easy because of the topic, because it's software development life cycle. There is some information that could be difficult, but I think it's really easy to understand sometimes. Okay. Okay, people. Very good. Para los que no han terminado, pues pueden terminar sin ningún problema. Y para los que ya, entonces vamos a continuar con la siguiente actividad. En el worksheet nos vamos a encontrar con la lectura. Esta lectura está un poco larga, la verdad. Entonces, la idea pues es que la podamos abordar desde ya. Dice Software Development Life Cycle. Aquí nos dicen qué es esto, ¿cierto? Y nos empiezan a nombrar, nos empiezan a explicar cada uno de los stages. Recuerden que el stage hace referencia a las etapas. Entonces, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, 4 y 5 y 6. Son 6 etapas de este ciclo de vida pues, del desarrollo de software. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a realizar la lectura. Después de esto, vamos a ir a la plataforma de Moodle, a la sesión 1, y allí vamos a encontrar una actividad que también la tenemos en el Word. Ya les voy a mostrar. Miremos qué es lo que nos dice. Dice, the sentences below describe the 6 stages of SDLC. Dice que estas oraciones describen cada uno de cada una de las etapas del desarrollo de software, ¿cierto? El ciclo de vida del desarrollo de software. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Las debemos organizar secuencialmente, donde la primera oración se haga referencia con la primera etapa y la última oración pues haga referencia con la última etapa o lo último que se hace durante este proceso. Nuevamente, tenemos 6 oraciones y cada una de estas oraciones describe a una de las etapas del ciclo de vida del desarrollo de software. Lo que debemos hacer es organizarlas de tal forma que quede secuencial por cada una de las etapas. ¿Listo? ¿Sí queda claro lo que debemos hacer o de pronto todavía tenemos dudas? Dime, Jorge. Profe, con la actividad que hay que realizar con lo del video, si me la explica nuevamente, por favor. Y perdone. No, la del video simplemente es responder las preguntas que hay acá donde dice Video Comprehension. Solo venimos ahí, tenemos las preguntas, seleccionamos la que creamos correcta. Aquí, por ejemplo, es falso y verdadero. Aquí tenemos que desplegar cuál es el vocabulario, la palabra que mejor se adecua a cada uno de estos cositos. Y así, simplemente responder a cada una de las preguntas. Gracias. Para la actividad que les estoy hablando, que es el texto,
Vamos a venir acá a la sesión 1 y vamos a encontrarnos con Reading Comprehension. Tenemos la comprensión del video y la comprensión de la lectura. Acá nos vamos a encontrar que tenemos 2 intentos y tenemos 10 minutos. Por cada intento son 10 minutos. ¿Listo? No son 10 minutos para los 2 intentos. Yo empiezo el primer intento, lo realizo y tengo 10 minutos. Y en el segundo intento también tengo otros 10 minutos. ¿Con qué me voy a encontrar? Con esto. Entonces, yo le doy clic y me van a aparecer las 6 oraciones. Yo simplemente escojo la oración que crea que es la primera. O sea, entonces digo que esta es la primera. Después que está la segunda, ¿Listo? Y así sucesivamente ya tengo las 6 oraciones organizadas secuencialmente de acuerdo al ciclo de vida del desarrollo de software. Y pues ya finalmente le doy terminar intento. Y ahí pues me arroja el resultado si me quedaron, pues, qué nota saqué. Y si pues no me fue tan bien como quería, pues vuelvo y lo hago. ¿Listo, mis chicuelos? ¿Alguna pregunta, alguna duda con lo que debemos hacer? Tenemos básicamente 19 minutos para hacer esta actividad. El que vaya terminando, pues me avisa, miramos y ya nos podemos ir retirando, ¿listo? Los que vayan terminando. Los que necesiten ayuda, pues también simplemente me dicen y yo con mucho gusto les explico o les voy a ayudar en todo lo que necesiten, ¿listo? Profe, la lectura es desde qué punto. La lectura, esa está en el, dice activity. Se me fue, espere. No tiene activity. Espere. Desde el título que dice Software Development, desde acá, mira, Software Development Lifecycle. La lectura es desde acá. Ok, profe. Por aquí alguien me habló. Profe, en este caso yo lo estoy haciendo desde el móvil y se me dificulta por resolución de la información. Puedo realizarla cuando llegue a mi casa desde el computador. Sí, claro. Recuerden que yo siempre les dejo las actividades abiertas, máximo 2 días sería el tiempo que, ¿cierto? Para que pues, se puedan poner al día los que no lo puedan hacer de una vez. Después la cierro y digamos que ya quedamos así. Listo. Entonces, manos a la obra, cualquier cosa, cualquier duda, con mucho gusto, estoy dispuesto a colaborarles.
Profe, Señor. profe, cuando uno termina el intento, ¿dónde sale si está bien o está mal? Porque aquí no sale. Pues digamos que esa es la idea. Ya cuando terminemos ya podemos ahora socializar o mañana podemos socializar las respuestas. Igual ahí les debe dar un resultado al final, una nota No sale, profe. Sale, de entre 1 a 5. o sea, sí, pero hay que darle enviar todo y terminar o volver al intento. ¿O qué? Exacto. Enviar todo y terminar. Al enviarle, a dar enviar todo y terminar ya nos arroja la nota. Ok. Listo, profe. Listo, profe. Excellent. That will be everything for today. Eso sería todo por el día de hoy. Dale, muchas gracias, profe. Nos Nos hablamos mañana. veremos mañana. Correcto. Listo, profe. Nos vemos mañana. Gracias.
All right, people. So again, do you have any question or any doubt about the activities? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna cuestión? No, profe, pues ya terminé. Profe, se podía Ok. hacer los dos intentos, ¿verdad? No había problema si se hacía dos intentos. No, no, ningún problema. Ahí están los dos intentos y esa es la idea. Ok, people. Entonces, nada, espero verlos mañana. Nos encontremos nuevamente el día de mañana y pues continuar con este proceso nuevamente. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, profe. Ok, profe, buenas tardes, compañeros. Hasta mañana. Gracias. See you tomorrow, everybody. See you tomorrow.